¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, niña. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? Buenas tardes. He cambiado mi foto de perfil. Quiero que me cuenten sus impresiones sobre ese objeto que les he mandado. Una fotito por WhatsApp. Marco nos ha confesado muy sinceramente que ha probado algo de los efectos de ese objeto. Dora nos ha comentado que es un símbolo de autoridad. Ella lo halla curioso, pero es en realidad, si ustedes se fijan en las imágenes de los egipcios, por ejemplo, hay objetos similares. O sea, es un símbolo de autoridad. ¿Qué dice Leonardo Diego? ¿Qué le inspira ese objeto? ¿Lo ha probado? ¿Alguna vez, ingeniero? ¿Y duele? Sí, duele mucho. Voy a habilitar un segundito mi cámara para mostrarles. En la clase de este tema, de esta unidad, yo llevo este objeto al aula y uno por uno prueban un poquito. Tiene sus efectos interesantes, ¿no? ¿Qué dice José Daniel? ¿Usted lo ha probado? No, ingeniero. Ah, no ha tenido la suerte, hubiera probado. Si hubiéramos estado en clases presenciales, no se hubiera salvado. Los que confiesen que han probado ya se libran, ¿no? Pero a los otros hay que darles una probadita, pues, o sea. ¿O no? ¿Qué dice Lourdes? ¿Usted ha probado ese objeto? No, ingeniero. ¿En serio? No le creo. Pero, o sea, bueno, hay muchos papás que son bastante exigentes porque si ustedes se han fijado en las ferias, venden, hay un señor que colgado de este tipo de objetos de todos los tamaños, anda pregonando su mercadería y dice, este objeto saca lo malo y mete lo bueno. En esos términos. Y ese es su mensaje de marketing. Y vende. Les aseguro que vende. Se vende este objeto, ¿no? La clase de hoy va a girar alrededor de este objeto interesante. La clase presencial, en clases presenciales de este tema, esta clase en particular es bastante animada, muy chistosa, muy interesante de verdad. Porque bueno, sí, tal vez no ustedes, pero yo creo que la mayoría, tal vez no hayan probado este objeto en particular, pero algún símbolo de autoridad que utilizan los papás para demostrar que tienen el poder de castigar.
lo han utilizado. Cinturón, qué sé yo, el cable de la plancha, el palo de la escoba, pero alguna cosa utilizan. Antes los profesores en colegio, en la escuela, utilizaban reglas de madera, ¿no? Y se utilizaban para castigar. Y les aseguro que daba muy buenos resultados en los alumnos. Lamentablemente estamos en una época en la que las cosas un poquito que, con el pretexto de que tenemos que ser más tolerantes, etcétera, se han ido relajando las cosas y un poquito que la disciplina se ha, no diré se ha perdido, ¿no? Pero sí un poco que ha disminuido. O sea, no estoy justificando de ninguna manera el uso de la violencia, porque muchas veces esto era simplemente usado una vez y después era colgado en un lugar visible, como para que todo el mundo se acuerde de cuánto dolía, como dice Leonardo o como dice José Daniel, o como dice Marco Antonio en el WhatsApp, para que de calladito hagamos las cosas, ¿no? Y Dora nos comenta que es un símbolo de autoridad. O sea, y eso es lo que se busca en este tipo de objetos. O sea, algo que represente autoridad. Está tardando en cargar mi presentación, pero ahí está, ya está. La voy a compartir. No quiere. Un segundito. Ya está. Ahora sí. El tema de hoy es, cesando el capítulo correspondiente a la dinámica administrativa, vamos a ver la actividad denominada el control. Y justamente vamos a traer a colación este objeto. Así se encuentra en algunas ferias, no solamente de pueblos, sino también aquí en la ciudad se observan este tipo de cosas. Y hay, por ejemplo, aquí ustedes pueden notar, caramba, estos chiquititos, unos casi de juguete, como para poner en un llaverito, digamos. Aquí también hay otros mucho más chiquitos. O sea, fíjense, hay de todos los tamaños, como para los que se portan bien, como Dora, o Lourdes, que nos comenta que nunca ha probado esto. Y también estos que son más gruesitos, más contundentes, que se utilizan en personas súper rebeldes como Marco Antonio. Marco Antonio ha confesado que se portaba mal y que por eso le han dado a probar. Y no está mal, ¿no? O sea, al fin y al cabo los papás lo hacemos, porque yo soy papá también, lo hacemos pensando en el bien de los hijos. No, Marco Antonio no dice que es rebelde, dice que es travieso, ¿no? Entonces, esos delgaditos son para traviesos, los más gruesitos son para rebeldes y los más gruesos ya son para casos perdidos, ¿no? Pero hay estos chiquitos. ¿Para qué serán esos chiquitos? ¿Alguna vez se han preguntado para qué son esos quinzacharán chiquititos de juguete? ¿Alguien nos puede ilustrar?
¿Qué dice? Roger, ¿usted ha probado alguna vez este objeto? Sí, sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por travieso, por rebelde? Por travieso hice en la calle de mis abuelos. ¡Ojo! Caramba. Últimamente está perdiéndose, ¿no? O sea, hay una corriente de psicólogos, etcétera, que apelan a que el castigo físico, ¿no? Que debemos conversar, que nuestros hijos, que debemos ser amigos de nuestros hijos, etcétera. Yo creo que cada papá tiene que tomar la decisión de cómo encarar la educación de sus hijos y de alguna manera los resultados son los que justifican el método que he utilizado. Si mi hijo es un buen hombre, una persona honesta, una persona trabajadora, una persona que ha llegado a ser profesional, etcétera, yo creo que eso justifica el método de educación que hemos tenido. Si ese método de educación no ha tenido violencia, no ha tenido este símbolo de respeto, el uso de este símbolo que inspira respeto, bien. Pero sí, por el contrario, se ha tenido que utilizar esto, pero el chico está bien encarrilado, forma una buena familia, etcétera, bien también, pues, o sea, el método es lo importante es llegar a los objetivos. Estos chiquitos, yo le pregunté a una señora que vendía, y me dice, estos chiquititos los puedes poner, generalmente se ponen debajo de la almohadita de los niños recién nacidos. Y resultó ser que, después preguntando, antes de que estén bautizados, hay algunas personas que creen que pueden venir espíritus malignos a llevarse el alma de los niños y se mueren. Y es cierto, o sea, si ustedes revisan la literatura médica, hay un síndrome que se llama el síndrome de muerte en la cuna. Y es que los niños como que se olvidan de respirar y se mueren. Es inexplicable por qué sucede eso. Pero sucede en Europa, sucede en Estados Unidos, sucede en Bolivia, sucede en todos lados. Al parecer el cerebro, como está todavía en desarrollo, todavía no tiene el pleno control de algunos aspectos fisiológicos como el corazón y la respiración. Y literalmente el niño se muere sin causa aparente, no se ahoga, no tiene una enfermedad, no le da un virus, nada, sino se muere. Y en esta parte del país se cree que un espíritu maligno viene a las casas donde hay niños recién nacidos y se lleva su alma. Y por eso en esas casas ponen cuernos. Ustedes han debido ver en algunas casas que hay en la fachada, en la parte de arriba de la casa, los cuernos de un toro, justamente para tratar de ahuyentar. Y generalmente sucede que esos cuernos ponen en las casas donde ha nacido un niño. Y debajo de su cunita, debajo de su almohadita donde duerme el bebé, se pone un chicote justamente para asustar. Esas son nuestras creencias, o sea, tenemos que admitir que forman parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces, y también esa señora a la que le pregunté que vendía este tipo de objetos en la feria 16 de julio del Alto, me dice, y tú pones esto en tu auto y los ladrones no se acercan. Inmediatamente me compré, pues. Y mi auto tiene un chicotito ahí adentro, colgado del espejo retrovisor, y otro más escondido en otro lugarcito, porque la verdad es que cuesta un boliviano. Y si se diera resultado, qué bien, pues. O sea, estoy asegurando que nadie me va a robar mi carro y eso me está costando simplemente un boliviano, ¿no? El chicote es un símbolo de autoridad. ¿Pero qué tiene que ver con este tema, con el control? Esa es simplemente una introducción como para hacer el tema más interesante. Y de verdad que es interesante. La administración es el proceso de
buscar alcanzar un objetivo concreto por parte de un grupo de personas que están conformando un organismo social, una empresa, una institución, un grupo de personas. Y este señor es el encargado de dirigir las actividades de ese grupo de personas, de esa empresa, de ese organismo social, realizando actividades para alcanzar ese objetivo. Estas actividades utilizan recursos y este señor tiene que ser eficaz y eficiente en el uso de esos recursos porque los recursos son limitados, no son ilimitados. En ese proceso, este señor también tiene que tomar las decisiones adecuadas. La administración ha existido siempre. La administración ha sido analizada desde el punto de vista científico desde hace relativamente poco, un poco más de un siglo y medio. Desde hace un siglo y medio, a pesar de que la administración había existido desde la época de la prehistoria, es que se ha comenzado a estudiar de manera metodológica, de manera científica. Y ese estudio científico de la administración ha dado lugar al proceso administrativo. El proceso administrativo es la visión científica de la administración. Y nos dicen los señores que han estudiado la administración y nos han dejado como conocimiento el proceso administrativo, que está compuesto por dos partes, la fase mecánica y la fase dinámica. La fase dinámica está compuesta por la dirección y el control, y es aquí donde estamos hoy. El controlar, entonces, es el proceso que debe realizar el admin. Mi hijito me mostró un meme muy bonito hoy día de Messi enterándose de que Maradona ha fallecido y él dice, ahora soy el admin. A él le hace mucha gracia y también me hizo mucha gracia a mí. El admin es como algo así como el jefe, ¿no? Es algo así como el capo de la película. El admin es en realidad el encargado de llevar el proceso administrativo. El controlar, entonces, una actividad que debe realizar este señor, el administrador, para asegurarse que las actividades se están realizando conforme han sido planificadas. Que los recursos se están utilizando tal y como han sido presupuestados. Y que los objetivos se están alcanzando tal y como se han planificado. Ahora sí, volvemos a nuestros papás. Nuestros papás tienen la idea de que seamos profesionales, de que nos vaya bien en el colegio, de que no nos aplacemos. Imagínense tener que volver a cursar todo un año en colegio. En esta época del año, en noviembre, diciembre, en épocas normales, sin pandemia, el índice de suicidios de escolares aumenta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué aumenta el índice de suicidios escolares? O fugas también, ¿no? Que se escapen de casa. ¿Por qué aumenta en esta época? ¿Qué dicen? Por miedo a la reacción de nuestros papás o algo. ¿Pero por qué miedo a la reacción? ¿Usted ha tenido alguna vez miedo a cómo reaccionen sus papás por una calificación que haya tenido? Sí. Todos hemos debido pasar por eso, ¿no? No creo que haya alguien súper buen alumno que solamente se saque cienes y no tenga el miedo. Hasta esas personas, por ejemplo, en el curso de mi hija hay una chiquita, una señorita que sus papás son docentes de la universidad, de la Facultad de Ingeniería. Súper buena alumna, ¿no? Entonces, su nota generalmente es 98, 99, 100, digamos.
en todas las materias. Y mi hija me dice, cuando ella se saca 90, alguna vez se debe sacar 90, se pone a llorar, se desespera, sale al patio así, se pone a llorar, se tira al suelo. ¿En serio? ¿Con 90? Sí, papi, me dice, yo con 90 estoy feliz, pero ella con 90 se quiere morir. Entonces, me imagino que de alguna manera para ella debe significar una especie de castigo, o tal vez sus papás la castigan si tiene 90, ¿no? Entonces, yo castigaría a mis hijos si tienen de 51 para abajo, pero obviamente son estándares, ¿no? Habrán personas que se nieguen si su hijo trae una nota menor de 90. Eso es muy posible, o sea, ya dependerá de los padres. Entonces, nuestros padres tienen objetivos. El objetivo de formar a un buen muchacho, a una buena señorita para la vida, que trate de rendir lo mejor posible en el colegio, como para prepararse para su vida ya después del colegio. Algunos estudiarán alguna profesión, otros estudiarán alguna carrera técnica, otros se dedicarán a los negocios, qué sé yo, pero la idea es, durante ese proceso en el que dependemos de nuestros padres, ellos lo que buscan es, como objetivo, que seamos personas responsables, responsables de nosotros mismos, de nuestros recursos, responsables de nuestras actividades, para que podamos desempeñar nuestras actividades posteriores como adultos de manera correcta, ¿no? Sin apropiarnos de lo ajeno, sin tener vicios, por ejemplo. Entonces, en esta época aumentan los suicidios, y es un hecho, porque en esta época ya algunos papás se están preocupando porque su hijito está mal en calificaciones, cuando ya es tarde, ¿no? A esta altura, preocuparse para que su hijito pase de curso significa probablemente algo ya muy, muy difícil, ¿no? Hay que preocuparse desde el primer semestre, yo creo. Entonces, si hay un objetivo y ese objetivo no se está alcanzando, si por ejemplo tenemos que hacer tareas, esas tareas están planificadas y no las estamos realizando, hemos asignado recursos y esos recursos no se están utilizando tal y como han sido presupuestados, ahí interviene la tarea del control. El control entonces consiste en verificar si todo ocurre de acuerdo al plan adoptado, con las instrucciones emitidas, con los principios establecidos. Tiene como fin señalar las debilidades y errores a fin de rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente. Ah, qué interesante. Rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente. ¿Cuál es la peor travesura que usted ha hecho, Marco Antonio? No hacer caso a mis abuelos, sí. Grave su travesura. Terrible, muy malitos han de ser sus abuelitos para utilizar este objeto para corregir esa mala. Hace unos 2 o 3 semestres, esta clase es muy interesante porque todos comienzan a contar sus aventuras con este personaje que hemos presentado hoy. Y uno de sus compañeros nos cuenta que lo que hacía era botar al techo el chicote, ¿no? No va a ser la primera ni la última persona que agarre y bote al techo o intente hacer desaparecer el quinzacharán botándolo al techo. Lamentablemente el techo es el primer lugar donde van a buscar los papás, porque probablemente ellos hayan hecho lo mismo con sus papás. Y si descubren que el quinzacharán está ahí arriba, el castigo es el doble. Y otro compañero levanta la mano y entre risas nos cuenta, no, lo que yo hacía lo hacía remojar un poquito en agua y se lo daba a los perros. Y los perros felicotes se lo comían como ya estaba un poquito remojado, porque si ustedes saben, esto se hace del cuero, ¿no es cierto?
se cortan tiritas de cuero y cuando está todavía fresco el cuero, lo trenzan y después lo hacen secar y con el proceso de deshidratación se vuelve mucho más duro y obviamente lastima mucho más. Es toda una industria esta del quinzacharaña. Si ustedes tienen a la mano un quinzacharaña, es un objeto muy interesante. O sea, no es un objeto que se pueda hacer fácilmente. Es un objeto casi artístico, diría yo. El que tengo en mis manos es algo así. Una cosa muy bonita, muy bien hecha. Dice aquí Henry Fayol, que es el padre de la administración, y el control tiene como fin el señalar las debilidades y errores. No hacer caso a los abuelos, como dice su compañero. Sacar una mala nota, aplazarme en química en tercero de secundaria. Con el fin de rectificarlos. ¿Qué significa rectificar? Significa volver a poner en línea, volver a poner recto. E impedir que se produzcan nuevamente. Entonces, luego de cascarnos, los papás agarramos este quinzacharán y lo colgamos en un lugar visible, en un lugar en el que todos puedan verlo y nos acordemos de lo que duele para que nunca más volvamos a realizar, a tener esos errores. George Terry dice, el control es el proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, valorizarlo y, si es necesario, aplicar medidas correctivas, de manera que la ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado. Un poquito muy parecida a la definición de Henry Fayol. Kuntz y O'Donnell, que son dos autores reconocidos en temas administrativos, dicen, el control implica la medición de lo logrado en relación con lo estándar, con lo convencional, con lo ya planificado. A eso se refiere la palabra estándar. Y la corrección de las desviaciones para asegurar la obtención de los objetivos de acuerdo con el plan. O sea, Kuntz y O'Donnell son mucho más específicos. Se debe corregir, ¿para qué? Para conseguir los objetivos. Chiavenato, que es un autor en el que está basada la bibliografía, una buena parte de la bibliografía de esta materia, dice, el control es una función administrativa, eso ya lo sabíamos. Es la fase del proceso administrativo que mide y evalúa el desempeño y toma la acción correctiva cuando se necesita. De este modo, el control es un proceso esencialmente regulador. El control es una función administrativa ya que conforma parte del proceso de administración que permite verificar, constatar, palpar, medir si la actividad, proceso, unidad, elemento o sistema seleccionado está cumpliendo y o alcanzando o no los resultados que se esperan de él. Samuel Certo dice, el control es un proceso dinámico que consiste en comparar lo realizado con lo programado y detectar desviaciones y diferencias. ¿Qué elementos están presentes en el control? Primero, la relación con lo planteado. Es decir, el control siempre existe para verificar el logro de los objetivos que se han establecido de manera previa en la planificación. O sea, la planificación está íntimamente ligada el control está íntimamente ligado con la planificación o planeación. O sea, están íntimamente ligados, a pesar de que ocurren en tiempos diferentes, a pesar de que ocurren en fases diferentes. Si ustedes se acuerdan, la planificación se realiza en la fase mecánica de la administración y el control se realiza en la fase dinámica del proceso administrativo. Por lo tanto, el control está fundamentado en la planificación. Para comparar, es necesario medir. Para medir es necesario cuantificar, es decir, debe haber una forma de poner números, de poner datos numéricos en los resultados para posibilitar su medición.
Una vez que hemos medido, aplicando algún método de cuantificación de los resultados que nos asegure que la medición nos está dando datos reales, es decir, extrayendo todo lo subjetivo, anulando todo lo que sea subjetivo, porque lo subjetivo no puede ser aplicado, lo subjetivo no es medible. Lo subjetivo es algo interno que es muy diferente entre las personas. Por ejemplo, hace algún tiempo hemos hecho una breve encuesta de la forma en la que las personas gustan de su comida, si comen llajua o no. Y me sorprendí con que mucha gente moderna, jóvenes, ya no les gusta la comida picante, siendo que hace unos 20 años era al revés. Y eso es subjetivo. Puede ser que a alguien le guste la comida picante y si le gusta la comida picante, una comida picante, la va a hallar sabrosa, la va a hallar con buen sabor. En cambio, una persona a la que no le guste la comida picante y le dan alguna comida que tenga algún grado de picor, un picante de pollo, por ejemplo, va a opinar que esa comida no le gusta, no es de su agrado. Eso es la subjetividad. Entonces, la idea, cuando vamos a hacer una medición, es tratar de anular en lo posible lo subjetivo. Una vez que hemos medido, desde el punto de vista más objetivo posible, ya podemos detectar desviaciones, comparando lo que estamos midiendo al efectuar el control con lo que habíamos planificado. O sea, la idea de detectar desviaciones es descubrir diferencias. Y una vez, si hemos detectado desviaciones, nuestros papás planificaban un 90 y nosotros nos hemos sacado un 50, ¿qué se hace? Establecer medidas correctivas. Ya no vas a salir con tus amigos, ya no vas a tener esto, ya no vas a tener lo otro. Y pásame el chicote, ¿no? Y encima, algunos papás muy, muy drásticos, yo diría que crueles al máximo, les dicen a sus hijos, y anda, tráemelo el chicote que está colgado allá en la sala. Ahora, la parte más interesante de la clase de hoy. Los que han confesado que han recibido. Roger, Marco Antonio, Leonardo, José Daniel. Los que dicen que más o menos Lourdes, entre risitas, y Marta, que nos ha dicho que es un símbolo de autoridad en los pueblos, etcétera, pero no nos ha dicho si sí o no. Roger, ¿usted aplicaría el mismo castigo con sus hijitos? Sí, sí. Uy, qué malito. Marco Antonio, ¿usted? Leonardo, Diego, ¿qué dice usted? ¿Usted aplicaría esto mismo en sus hijos? Uy, qué grave. Los he puesto a pensar. José Daniel, ¿qué dice usted? Yo sí, ingeniero, creo, pero primero le daría 2 oportunidades. Caso contrario, recién. Lourdes, ¿qué dice usted? Las mamás suelen ser más malitos que los papás. O sea, en las familias la mamá es la policía mala y el papá es el policía bueno. En las familias modernas. Sí, a ver, no sé si lo usaría de entrada, pero sería una alternativa. Es algo que funciona. O sea, igual ¿Qué dice Marta usted?
Igual, Inge, dependería en un momento cuando a veces se descarrilan, sí ayuda, pero si no, también como dice en la charla, también está bien. Dependiendo de sus casos, sí sería. Interesante, interesante. Esta parte de las medidas correctivas es la parte fundamental del control. O sea, de nada serviría que yo compare lo que he planificado con lo que se está dando. De nada serviría si yo detecto desviaciones y no las corrijo. La parte más importante del control, la parte con mayor importancia, es la de las medidas correctivas. Ese es el objeto del control. O sea, el control es corregir los errores. Por eso es que la clase, para hacerla más interesante, obviamente el administrador nunca va a andar con su chicote, ¿no? Él tiene que aplicar otro tipo de medidas correctivas, ¿no? Pero en realidad lo que tiene que hacer es imaginarse, y ustedes mismos me han dado la respuesta, o sea, voy a charlar, voy a conversar, voy a ver otras formas de hacer, pero eventualmente esta es la medida fundamental, o sea, el último recurso, digamos, ¿no? Si no se corrigen las cosas, bueno, ni modo, tendrán que nomás sufrir el castigo físico. Entonces, la idea no es ir a la primera con medidas drásticas como esta, sino tratar de corregir los errores de la mejor manera posible, sobre todo por una cosa, prevenir. O sea, de nada serviría que corrijamos y corrijamos errores si las cosas vuelven a suceder. O sea, la idea es aplicar un castigo bueno, una medida correctiva, no castigo. No interpretamos medida correctiva igual a castigo. Una medida correctiva de modo que ya esa cosa que está provocando desviaciones nunca más vuelva a ocurrir. Esa es la idea de una medida correctiva. Los principios del control nos dan el fundamento de esta actividad. El control tiene un carácter administrativo. Nunca vamos a corregir algo a través de la violencia. Las operaciones de control tienen que tener carácter técnico. El control nunca podría llevarse a cabo si no hay estándares. Por ejemplo, el estándar es el 51%. Si tenemos 51% o más, hemos aprobado. Si tenemos menos de 51, hemos reprobado y nos dan el chicote. Como les decía en la compañerita de mi hija, los estándares para ella son diferentes, ¿no? Los estándares son el 90%. Para ella y para su familia, este es el estándar. Esto es lo que define aprobación, feliz, reprobación entre comillas, porque no está reprobada, pero sí una medida correctiva, un castigo, alguna cosa que haga que no se vuelva a repetir eso. Entonces, cuando vamos a aplicar el control en una actividad administrativa, tenemos que fijar de antemano los estándares. Por ejemplo, si yo voy a fabricar una pieza, es obvio que van a haber fallas. Es obvio que si yo estoy diseñando una pieza que debe medir 5 centímetros y tengo una maquinaria que no es muy precisa, porque las maquinarias más precisas son mucho más caras, yo tengo que definir un estándar de error, 5 centímetros más menos 0.001 centímetros, digamos. O sea, si la pieza mide 5.001, la voy a admitir. Si la pieza mide 4.9999, la voy a admitir porque está dentro de mis estándares. Entonces, estos estándares los define la administración de manera previa al llevar el control. Otro principio del control es el carácter medial.
El control solo debe usarse si el trabajo, el gasto, el egreso que impone, porque controlar significa gastar algo, se justifica ante los beneficios que de él se esperan. A ver, todos hemos visto en las ferias, etcétera, los famosos puestos de todo a 5. Ustedes caminando por las ferias, diversas ferias que hay en la ciudad, han debido ver lugares donde se vende todo a 5 bolivianos. ¿No es cierto? Generalmente son cosas, bueno, la verdad, todo está fabricado en la China. Y muchas veces ay, mira esta tijera en 5 bolivianos, ya, deme la tijera, venga aquí la tijera. Llegamos a la casa, estamos cortando un par de cosas y ¡trum! La tijera se rompe. Eso quiere decir que ha tenido defectos en su fabricación, desviaciones en su fabricación. Pero como la voy a vender a 5 bolivianos, no me preocupo de revisar si hay esos gastos, si hay esos defectos. En cambio, el que va a fabricar una tijera, también la China, que la va a vender en un negocio donde se garanticen los productos y esa tijera cueste 50 bolivianos, va a hacer una revisión, va a revisar, va a hacer un control de calidad, algo que verifique que esté dentro de los estándares. Y eso cuesta. Entonces, si los resultados, los beneficios que voy a conseguir aplicando el control son mayores que el costo del control, es necesario hacer el control. Pero si haciendo el control voy a conseguir beneficios que son mucho menores que lo que estoy gastando, no se justifica. Entonces, cuando yo voy a hacer el control en un proceso administrativo, debo medir, y a eso se llama, debo medir los beneficios y compararlo con los gastos, y a eso se llama definir el principio del carácter medial del control. Y luego, el control también está basado en el principio de excepción. Me voy a concentrar en los casos en los que hay errores y no me voy a fijar en aquellos en los que se obtienen los resultados planeados. Todos los que hemos tenido hermanos nos damos cuenta, y ustedes lo van a vivir cuando tengan hijos, que los papás no se preocupan mucho del hijito que es buen alumno. Ya incluso no les revisan sus tareas. En cambio, con el hijito que es medio traviesito, como nos ha confesado que era Marco Antonio, a él sí, ¿no? Y renegamos, pues. Si nos dicen, trae tu cuaderno, voy a revisar. Y a mi hermano no le vas a revisar. Sí, también le voy a revisar, pero de nuestro hermano agarra, ve las hojas rapidito, en cambio de nosotros se pone a revisar todas las hojas, todas las notas, todas las firmas que ha hecho el profesor. Ese es el principio del control. Vamos a revisar aquellos casos en los que haya mayor probabilidad de que hayan desviaciones y no nos vamos a fijar en aquellos casos en los que prácticamente no hay desviación. Las premisas del control es que son aquellos principios que debemos tener, o sea, cuestiones que ordenen nuestro trabajo. Un control debe ser consistente, debemos usar siempre la misma unidad. Un buen control deja registro histórico impreso para un análisis posterior. El buen control sintetiza la información relevante. El control debe ser económico. El control debe señalar tendencias y frecuencias. Eso quiere decir que debe haber un manejo estadístico. El control prevé medidas correctivas ante las desviaciones. Es decir, ya debemos tener pensadas las medidas correctivas aún antes de detectar las desviaciones. El control efectivo es estratégico, no solo operativo. Es decir, el control debe ser a largo plazo.
El control efectivo sigue el principio de la excepción, lo que habíamos hablado de revisar aquello en lo que sí es muy posible que encontremos fallo. El control efectivo debe distinguir entre síntomas y causas. ¿Qué es un síntoma y qué es una causa? Alguien que nos ilustre qué cree que es la diferencia entre un síntoma y una causa. Sería, Inge, que un síntoma es algo que se cree que puede estar pasando y una causa se podría decir que es algo que ya se sabe que es lo que está pasando. Interesante. ¿Alguna otra opinión? Lo mismo, un síntoma en este caso sería, como dijo el compañero, algo que está ocurriendo o algo que va a ocurrir, ¿no? O sea, algo que se espera y una causa sería, ¿por qué? No, o sea, ¿qué ha causado eso? Ya. A ver, el control efectivo debe distinguir entre síntoma y causa. ¿Por qué? Porque un síntoma es una evidencia de que algo está mal. Por ejemplo, ustedes se tocan la cabeza, las mamás nos tocan la frente y dicen, ay, estás con fiebre. Ese es un síntoma. ¿Qué puede estar causando esa fiebre? No, mami, es que estaba jugando fútbol aquí en la calle y por eso estoy acalorado. Ah, bueno, esperaremos unos 20 minutos a que se te pase el esfuerzo que has hecho y te voy a volver a tomar la temperatura. A los 15 minutos nos vuelven a tomar la temperatura y ese síntoma ya no está. Entonces, la causa, la probable causa, la que pensábamos que podía haber estado causando ese síntoma, realmente no existe. Entonces, si por ejemplo detectamos que en una línea de producción hay productos que están saliendo con algún defecto, ese es un síntoma. ¿Cuál es la causa? Puede ser muchas causas, que el personal no esté poniendo atención, que una máquina esté fallando, que haya que hacer mantenimiento a la máquina, que el material que estamos confeccionando la pieza sea defectuoso, por ejemplo. Esa es la causa. O sea, el control efectivo evidencia primero los síntomas. Los síntomas nos dicen, esto está mal, esta medida es diferente del estándar. Pero esa no es la causa. Debemos buscar, el control debe buscar la causa para que esos síntomas se esté presentando. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que solucionar no es el síntoma, es la causa. Volviendo al tema de la temperatura. Ay, hijito, estás con fiebre. Toma, te voy a poner hielo en la cabeza. Estoy anulando el síntoma, pero no estoy atacando la causa. Es evidente que si yo le pongo hielo a un niño que esté con fiebre, probablemente ya no tenga fiebre, pero va a seguir enfermo. Esa es la razón por la que tenemos que distinguir entre un síntoma y una causa. La causa es la que debe solucionarse, no es el síntoma. El control es oportuno y jerárquico. Debe ser oportuno porque, y este es un ejemplo, ¿no? Después de que se ahoga un niño, recién tapamos el pozo. Debe ser oportuno y jerárquico, es decir, debe ser proactivo. Debemos tratar en lo posible de hallar las causas incluso antes de que los síntomas se presenten. Y de ahí deriva la última de estas premisas. Los problemas de hoy derivan de las soluciones de ayer. Si solucionamos algo, van a aparecer otros nuevos errores. ¿Qué etapas tiene el control? El proceso de control tiene 4 etapas o fases. Los objetivos, el establecimiento de los objetivos o estándares de desempeño, la evaluación del desempeño actual, la medición, la comparación del desempeño actual con los objetivos y estándares establecidos y la acción correctiva.
Ya lo habíamos señalado hace un momento. El proceso de control, entonces, gráficamente, comienza con establecer los objetivos y estándares de desempeño, evaluar el desempeño, comparar el desempeño con los objetivos y adoptar una acción correctiva necesaria. El establecer los estándares es importante porque son puntos de referencia para el desempeño. Los estándares de control pueden ser estándares de cantidad, estándares de calidad, estándares de tiempo, estándares de costos. Por ejemplo, la calificación que hallamos en colegio es una medida de calidad. Nos dicen que si el alumno tiene de 0 a 20, es pésimo. Si el alumno tiene de 20 a 40, es malo. Si el alumno tiene digamos, de 20 a 50, le voy a poner. Si el alumno tiene de 51 a 60, es regular. Si el alumno tiene de 60 a 80, es bueno. Y si el alumno tiene de 80 a 100, es excelente. Y en base a ese estándar de control es que vamos a medirle al alumno. Vamos a hablar de que si tiene entre 20 y 50 está entre pésimo o malo y vamos a aplicar las medidas correctivas. Muchas veces la medida correctiva no es referida a castigar. Por ejemplo, si un alumno entra a la Facultad de Ingeniería y se saca 20, 20, 30, 50, 45, 40, qué sé yo, puede ser que solucionemos el tema golpeándolo, contratando a unos forajidos, a unos, no sé, tiene un nombre pero me olvidé, para que lo peguen a nuestro hijo. Pero quizás la medida correctiva sea, ¿sabes qué, hijito? No das para ingeniería. Tal vez sea mejor que te pases, no sé, a derecho, a medicina. ¿Por qué? Porque probablemente no sea tu vocación. Cuando hablamos de medidas correctivas, no necesariamente tenemos que apelar a términos de corregir, sino a prevenir las causas, a atacar las causas. Entonces, el definir los estándares es muy importante. Los estándares tienen varias funciones. Presentar una situación futura y esperada e indicar a las personas lo que la organización pretende que ejecuten y consigan. Servir como referencia para permitir que las personas sean evaluadas. Servir como unidades de medida para verificar, comparar la productividad dentro de una empresa. Constituir una fuente de legitimidad que justifique las actividades de cada persona o unidad organizacional. Por eso es que a nosotros los docentes nos piden que llenemos una hoja que se llama la planilla de calificaciones y la firmemos. Con eso estamos dándole legitimidad a las calificaciones que tienen las personas. Las calificaciones se comparan contra los estándares. El estándar aceptado es el 51%, que define aprobado de reprobado. Esta partecita voy a volver después de esto. El control puede hacerse entonces antes de la operación. O sea, el control se realiza, no quise decir puede hacerse, sino el control se realiza a lo largo del tiempo. Antes de la operación se definen los estándares. Durante la operación se aplican los medios y después de la operación se tienen los resultados. ¿Qué tenemos que hacer entonces como administradores?
Antes de la operación tenemos que dotarnos de insumos de trabajo. Que se tengan los recursos, los insumos necesarios para realizar la operación. Durante la operación se verifican los procesos de trabajo. Se garantiza la ejecución correcta de las operaciones del flujo de trabajo, que las máquinas estén funcionando tal y como tienen que hacerse. Y finalmente, luego de la operación se verifican los resultados. Se analizan los resultados para un efecto de retroalimentación. Antes de la operación, entonces, debemos hacer los documentos sobre los que nos basamos, son el plan estratégico, planes tácticos, planes operativos, presupuestos, la descripción de los cargos, por ejemplo, los objetivos de desempeño, los planes de entrenamiento. A todo eso se llama control previo. Durante la operación se hace observación, se hace acompañamiento, se hace inspección y corrección, se hace la revisión del progreso, se hacen reuniones de staff para evaluar la situación, se aplican sistemas de datos y se implementan programas de entrenamiento. Eso se llama control simultáneo. Después de la operación se deben hacer informes mensuales, informes anuales, auditorías, investigaciones, revisión del desempeño, evaluación de los resultados del entrenamiento. A eso se llama control por retroalimentación. Finalmente, si detectamos desviaciones, debemos aplicar acciones correctivas. ¿Ustedes lo conocen, este personaje? ¿Qué se llama este personaje? ¿En qué película aparece? Si no me equivoco, se llama Félix. Félix. ¿Y en qué película aparece? No me acuerdo. Alguien que se acuerde. En Ralph el Demoledor. Ralph el Demoledor. ¿Qué hacía este personaje? Reparaba cosas. Reparaba lo que Ralph el Demoledor demolía, ¿no? Ese era el objetivo de su trabajo. Y después, cuando Ralph se escapa, ¿sí?, va a otro juego para tratar de mejorar su vida, la calidad de vida, él siente la responsabilidad de ir detrás de él para seguir corrigiendo lo que él hiciera, tratar de que él vuelva al juego para no perjudicar al resto. La acción correctiva es algo parecido a lo que hace este personaje. El control busca mantener las operaciones dentro de los estándares establecidos. Por eso es que es bien importante definir estándares. Los estándares deben estar hechos de acuerdo a los objetivos. Ya les había comentado, por ejemplo, si mi objetivo es producir un objeto que cueste barato, que sea económico, como esa mercadería de todo a 5 de los mercados, de las ferias, no voy a hacer un control muy exhaustivo, no voy a hacer un control muy riguroso. Ustedes han debido ver que muchos de los barbijos, por ejemplo, que están vendiendo a un precio bastante económico, uno agarra, se los está queriendo poner nuevos, se los está queriendo poner a la oreja y ¡tum!, se suelta la liga de algún lado. Es obvio, si cuesta tan barato, no le voy a aplicar mucho control de calidad para asegurarme de que está dentro de los estándares. Los estándares para ese tipo de cosas son mucho más flojos. Yo tengo que definir entonces, quiero lograr esto de calidad, estos son los estándares con los que voy a medir. Una vez que hemos determinado los estándares, comparamos. Y si hallamos diferencias, aplicamos acciones correctivas. La acción correctiva, entonces, la acción administrativa que busca mantener el desempeño dentro del nivel de los estándares establecidos para garantizar que todo se haga exactamente de acuerdo a lo planeado. Desde ese punto de vista, el control tiene dos finalidades principales. Corregir las fallas, como este señor. Se rompe algo, pum, 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 le golpeo con ese martillito dorado y se arregla.
pero también prevenir nuevas fallas y errores. Si Ralph, el demoledor, ya no está en el juego, lo que va a suceder es que van a venir y nos van a clausurar y todos los personajes del juego van a quedar. ¿Se acuerdan los personajes de videojuegos antiguos que estaban en la estación pidiendo limosna? Este señor dice, yo voy a tratar de evitar que eso pase. Voy a ir a buscarlo a Ralph y lo voy a traer de nuevo al juego para que esas cosas no pasen. Voy a prevenir que eso suceda. La acción correctiva debe alcanzar estas dos cosas. La corrección directa, esto está roto, lo corrijo. Esto está por romperse, lo voy a arreglar. Esto está equivocado, lo voy a corregir. Pero también la acción correctiva debe estar orientada a prevenir que esas fallas o esos errores vuelvan a suceder o que incluso vuelvan aparezcan otras fallas. Este es un gráfico de cómo debe hacerse el proceso de control. Debemos tener presentes como punto de inicio los objetivos planificados. Iniciamos el proceso de control, medimos los resultados, comparamos los resultados. ¿Cómo se comparan? Se miden los estándares u objetivos contra lo ejecutado. Determinamos desviaciones. ¿Esas desviaciones están dentro de los límites aceptados? Si es sí, continuamos el proceso de planificación para tener nuevos objetivos. Si las desviaciones no están dentro de los límites aceptados, analizamos las desviaciones y determinamos las causas. ¿Se acuerdan de los síntomas? Causas. Determinamos las causas porque tenemos que atacar las causas. No se puede atacar un síntoma. Y definimos, en base a eso, la aplicación de medidas correctivas. Aplicamos las medidas correctivas, retroalimentamos, es decir, verificamos que luego de aplicadas las medidas correctivas, los errores ya no existan y si ya no existen, volvemos al proceso de planificación para determinar nuevos objetivos. El control es importante, el control es importantísimo porque cierra el ciclo de la administración. El control es tan importante que incluso se implementa como medida de otras actividades. El control debe, por ejemplo, medir y verificar la planificación, medir y verificar la organización, medir y verificar la dirección como actividades, porque puede ser que ahí también hayan fallas. El control crea mejor calidad. Es obvio que si es que yo corrijo, miro y corrijo, los resultados van a tener mayor calidad. El control enfrenta el cambio. La función de control sirve a los gerentes para responder a las amenazas y oportunidades. El control ayuda a detectar los cambios que están afectando a nuestros productos y a los servicios de las empresas. Y facilita la delegación. Habíamos hablado en el capítulo anterior, la delegación, es decir, darle parte de las responsabilidades y parte del trabajo a otras personas para que las realicen, de modo que el trabajo se haga mucho más rápido. Si hay un control, es muy fácil la delegación, ¿no? Hemos concluido este capítulo. Es un capítulo un poquito teórico, pero yo trato de hacerlo mucho más interesante utilizando ese curioso objeto cuya foto les he mandado al principio, antes de la clase, como para que ustedes se intriguen y se pregunten, ¿y esto qué tiene que ver? Si tienen algún comentario, alguna pregunta, los escucho, y si no, nos vemos el día martes con un nuevo tema.
Hasta aquí hemos concluido el proceso administrativo, que también se denomina modelo clásico. La materia se llama modelos administrativos. El modelo clásico está compuesto por lo que hemos aprendido a hacer: planificación, organización, dirección y control. En la próxima clase vamos a aprender modelos administrativos de segunda generación. Entendiendo de que el modelo clásico es el primero de los modelos de primera generación. Vamos a hablar muy rápidamente de varios modelos de primera generación y luego nos vamos a introducir en lo que son los modelos administrativos de segunda generación. ¿Ok? Si no hay ninguna otra pregunta, bueno, no ha habido ninguna, la verdad. Nos despedimos hasta el día martes. Hasta luego, ingeniero. Que les vaya bien, hasta luego. Cuídense mucho. Ingeniero. Que le vaya bien, hasta luego.